Muy bien, en esta tarde agradecemos a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo sé que estas palabras de bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le incomoda al diablo y a su hueste angelical mala. Y le incomoda a toda persona que no hay sino odio en su corazón, envidia, celo, no hay sino maldad y no ama al Señor Jesús. No aceptan los medios que el Padre les ha enviado. Y el medio es Cristo. Cristo es el medio del Padre, pero Cristo es el fin de todo. Es el medio a través del Padre que nos da para que los que creamos en el Hijo tengamos vida eterna. Y Cristo nos da medios para que nosotros podamos glorificarle, pero el fin es Cristo. Por eso el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley. Pero la ley es el medio, es el carácter del Padre. Pero lo único que el Señor quiere ayudarnos es que aprendamos a confiar en su palabra, que no dudemos. Y hay millones, religiosos o no religiosos, atacando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Algunos dicen como Satanás, que no creen en Cristo porque creen en Dios. Así dijo Satanás en el cielo, que no se sujetaba al Hijo, que se sujetaba al Padre, pero que al Hijo no. Y si se sujetaba al Padre, ¿por qué rechaza el medio que el Padre le da, que es a su Hijo? Porque no se sujetaba. Y otros dicen que se sujetan al Espíritu Santo, pero no se sujetan a Cristo. Que no se sujetan a Cristo. Y el Padre dejó encomendado a su Hijo para la redención del hombre. Un convenio desde la eternidad. Recuerde que Cristo es Dios también. Usted no lo entiende muy bien porque pues mientras no sea sincero no va a entender la deidad, la Trinidad. Y sacará miles de excusas para odiar este evangelio maravilloso. Y muchos, con apariencia de piedad, de religiosos, rechazan el mensaje para rechazar la ley de Dios. Hoy el mundo entero rechaza la ley de Dios. En el tiempo los judíos rechazaron a Cristo. Hoy es la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Hay miles, millones pisoteando la ley de Dios, trabajando el día del Señor Santo Sábado, diciendo que era ley de Moisés, que eso era antiguo, que ya quedó abolida, que ya no hay que guardar ninguna ley, sacando miles de excusas para perderse. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El que se pierde es porque quiere. Hay que aceptar a Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. El Padre le dejó el juicio a su Hijo dentro del plan de redención que tú y yo no entendemos en el momento, porque en la eternidad el Señor Jesucristo nos lo explicará. Pero aquí tenemos que entender lo necesario, lo que necesitamos para la salvación. ¿Y qué necesitamos para la salvación? Pues creer en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué creer en el Señor Jesucristo? Pues ser sujeto, ser sumiso, ser humilde, no ser orgulloso. Eso es creer. Y hoy quiero que miremos algo importante a través de la vida de un siervo de Dios que tuvo que pasar un momento difícil en su vida por no entender cosas, y Satanás y la tradición que puso Satanás en el Medio Oriente. Hoy vamos a hablar del siervo Job. Como Job tenía bien claro, dentro de una tradición,
que los justos, los perfectos, los rectos, los hijos de Dios no tendrían por qué sufrir calamidades de ninguna índole. Sufrir enfermedades, ir a una cárcel, ir a un foso de los leones, ir a un horno, ser aserrado, maltratado, golpeado, desterrado, sufrido, desechado por los padres, por los hijos, por el pastor, por las iglesias, borrados menos. Job tenía un concepto erróneo respecto a la tradición en la cual en ese entorno jugaba un papel importante dentro de la cultura judía, y allí se decía que los justos no podían pasar por momentos difíciles, y menos en enfermedad, ni menos veces demacrado, ni menos veces enfermo, ni menos veces con enfermedades graves, y menos veces bien meros huesitos, como en el caso del siervo Job, que no se le veía ni siquiera su rostro bien. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, estaba siendo solicitado por la envidia del diablo para que el Dios del cielo le permitiera a Satanás de entrar en la vida de Job, en sus bienes, en la salud, en los hijos, en los empleados, en lo que él tenía, en las riquezas, en la esposa, y también en la familia, en sus hermanos, hermanas, tanto de hermanos de iglesia, tanto las personas que él ayudó, pastores, los 3 pastores que lo visitaron. Son cosas pues que Job no entendía que un justo pudieran pasar por eso. Él tenía claro que la ley se aplicaba al que la abolía, al que era injusto, al que mataba. Merecía, porque era la paga del pecado, era la muerte. La desobediencia es la que lleva a la enfermedad a cualquier persona. Solamente tenía bien claro ese concepto de que un hijo de Dios era bendecido por Dios porque era fiel, y Job era fiel, perfecto, recto y temeroso de Dios. Y ese es el concepto que hoy hay en el mundo religioso y no religioso. En el mundo, en las iglesias, el concepto es que un hijo de Dios que sea fiel a Dios no tiene por qué pasarle calamidad ni cosa, porque si les pasa es que están en pecado o tienen pecados ocultos. Ustedes recordarán en la tradición judía, cuando el ciego, el Señor le devuelve su vista, cómo lo cuestionaron los escribas y fariseos. El fariseísmo es donde Satanás se esconde. ¿Qué es el fariseísmo? Es algo donde Satanás toma verdad con mentira, la rehuye, la mezcla, pero la verdad es verdad, pero la mezcla, se mete para poder subsistir Satanás tantos años y engañando a la humanidad y el mundo entero, es porque hace esa mezcla, y de esa manera es que puede de entrar a los hogares a toda persona y convencerla de que lo que está haciendo está bien, aunque lo esté haciendo mal. Hacerle creer que comerse un helado no es malo cuando es puro cebo. Hacerle creer que celebrar cumpleaños no es malo cuando vemos cómo han habido tantas muertes en cumpleaños, cómo Herodes mató a un inocente en medio de sus cumpleaños. Pero hacerle ver que no es malo, hacerle ver que un cumpleaños, la gente celebra los cumpleaños de la esposa y resulta ella tomando, él tomando y los hijos tomando, tirando pólvora, quemando plata, haciéndole daño a sus vecinos, no dejándolos dormir. Un cumpleaños acabado con la vida del esposo por celos, o el esposo ha acabado con la vida de su esposa por celos, y aún con la vida de sus hijos y la vida de él mismo. Una vida de un amigo, de un vecino, de un niño. Cuando van conduciendo ebrios, han matado
en la moto, se han estrellado, porque una persona ebria no tiene raciocinio. En ese momento queda entenebrecido, en ese momento no piensa, en ese momento no hay cómo puede obrar Dios, el Espíritu Santo. Está fuera del Espíritu Santo, está fuera de los límites del Espíritu Santo, porque eso hace el licor. Y por eso hoy vemos miles de accidentes y miles de personas en los estrados judiciales pagando condenas por haber matado a una persona en medio de su licor. ¿Y fue por medio de qué? De celebraciones. Son vanidades ilusorias, pero nos parece imposible que sea así. Pero yo lo hago en la casa y no con cerveza, no creo que sea malo. Es malo porque es una tradición. Recuerde que todas las tradiciones son malas. Las costumbres del mundo es mala. El sentimiento del mundo es eso, tradiciones, celebraciones, día del pastor, el día de la iglesia, celebramos el aniversario, las bodas de plata, las de oro, las de bronce. Todo eso es cosa que lleva al mundo a meterse en deudas. ¿Cuánta gente está metida en deudas por celebrarle los 15 años a sus hijas, a su hijo, a su hija, y han sacado créditos grandes? Desde las personas más pobres a la persona más pudente, es mucha la cantidad de plata. Y todos piensan que está bien, que es Dios el que le concede. Los que tienen el dinero lo utilizan mal, en fiesta. ¿Dónde se ha concentrado el problema? En las tradiciones, porque es una tradición que viene de año tras año. 8 de diciembre, 7 de diciembre, 31 de diciembre, quema de pólvora, crema de carrancho, año nuevo, vida nueva, vida vieja, quemamos todo, pero yo no olvido el año viejo, dice la gente, porque me ha dejado cosas muy buenas. Quiere decir, la tradición, queman el carrancho, pero no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Quiere decir, le agrada la vida anterior y siguen a un año nuevo, pero siguen haciendo lo mismo. Y por esa razón la gente no cambia, por eso rechazan el Evangelio, por eso son enemigos del Evangelio. Por eso cuando les viene una dificultad, o una lucha, o una prueba, una dificultad, están pasando por dificultades, por sus mismas malas decisiones, no reconocen sus pecados, que es por todas esas diversiones, por los sentimientos, las modas y por la rebeldía a Dios, rebeldía a la ley de Dios. Entonces cuando ven a un hijo de Dios pasar por dificultades, fiel de Dios porque ha tomado la decisión de amar a Dios, entonces este mundo tan duro, tan tirano, que Satanás está detrás de él, sin el Espíritu Santo, desobediente, renuente a la voz de Dios, pues se va encima del siervo de Dios. Las iglesias, los pastores, no entienden cuando un siervo de Dios está pasando por dificultades, sino más encima le caen encima para atacarlo, ofenderlo. Y si está enfermo, demacrado, enfermo por una enfermedad, no por causa de él, sino por la misma vida que venía trayendo años atrás, pero que ahora acepta a Cristo de corazón, una conversión real, acepta la reforma pro salud, empieza a cuidarse, a no comer lo que comía antes en el mundo, helados, carne, huevos, leche, todo eso que destrozó su salud, pero ahora acepta el mensaje de la reforma pro salud, quiere ser puro como Moisés, manso como Moisés, temperante como Daniel, pero él sabe que las consecuencias del pasado, de haber destrozado su salud, comiendo todo lo que comió, trasnochó, quemó sus neuronas, trasnochó mucho en sus trabajos, comió de todo, celebró cumpleaños, tomó cerveza, fumó cigarrillo, marihuana, bazuco, todo tipo de pastillas, enfermo estaba, tomando pastillas donde el médico, exámenes aquí, exámenes para allá, pero ahora acepta el mensaje con amor, acepta la reforma pro salud, deja de comer todo lo que le hacía daño, y resulta que pues los resultados, las consecuencias pues es que empiecen a caerse en los dientes, a caerse el pelito, a enfermarse, pero no es por causa de haber aceptado el Evangelio, haber aceptado la luz, haber aceptado la reforma pro salud, no, por causa de las consecuencias anteriores de una vida desordenada, una vida donde no respetaba ese cuerpo que era templo del Espíritu Santo. Entonces ahí andan atentos las tradiciones de la iglesia, las tradiciones del mundo, para cuando un hijo de Dios cae a cama o es llevado a un hospital, a una UCI, para señalarlo
que fue causa del Evangelio, que fue causa de ser tan estricto, de vivir una reforma pro salud tan estricta, tan abstemia, tan radical, que era muy fanático, que era muy extremista, que era loco, que era un disidente, un rebelde. Y de esa manera, para hacerlo ver como lo peor, y eso no es tanto, es que Satanás empieza a trabajar en los papás, en los hijos, en los pastores. A Job le llegaron 3 pastores del Medio Oriente, buenos predicadores, para hacerle pregunta a Job y para acusarle y señalarle y condenarle que lo que a él le estaba pasando era porque había sido injusto con sus obreros, cuestionando a un siervo que era recto, como lo dice el libro de Job 1:1. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 3 pastores le mandó Satanás. Cuando viene la prueba, se mueren las 3 hijas, 7 hijos, las riquezas se van para el suelo, una prueba tras otra, y más encima sus empleados, algunos mueren también, y queda Job sin dinero, queda Job sin salud, sin hijos, sin amigos. Y su esposa, que es la media naranja, que se comprometió que en las buenas y en las malas iba a estar con él, cuando no resiste estas pruebas, le dice a Job, todavía sigue siendo justo, todavía sigue siendo fiel, con todo lo que ha pasado, mire todo lo que hemos quedado en la ruina. ¿No era que Dios cuidaba a sus fieles? ¿No ve que Dios te abandonó? Sin bienes, sin hijos, sin nada. Las tradiciones del Medio Oriente, de su iglesia, de sus pastores, le afectó a esta mujer en el momento de crisis de este siervo de Dios. Y le dice, maldice a Dios y muere. Solo una mujer insensata habla esas palabras. Esa mujer habla por su boca palabras del enemigo, hirientes. Un hombre que estaba pasando un dolor, enfermo, para que venga la esposa y lo trate de esa manera. Pero el hombre permanecía fiel a Dios, pues esto le ocasionaba un choque en su mente, cómo era que él había sido protegido, bendecido por Dios, cuidado, protegido en todo momento, y Dios le dio bienes. Ahora está pasando por eso. Pero no cuestionaba a Dios. Venía una confusión que era muy distinto. Pero esto no lo llevó a dudar o a murmurar a Dios. No, esto no lo llevó a eso. Viéndose los meros huesitos, enfermos, rascándose día y noche. Y fuera de eso, Satanás le envía a 3 pastores que, igual de ser una bendición, llegaron fue a condenarlo, a señalarlo, a hacerle ver pecado donde no había pecado, a cuestionarlo de los obreros, que quizás había ofendido a un obrero, que quizás no le pagaba bien a los obreros, que quizás había pecado, que había tenido pecados internos. Lo cuestionaron muy duro al siervo de Dios. Y el siervo de Dios allí, aguantando y sufriendo. Y no bastó con esto Satanás, sino que retiró a sus hermanos, sus hermanas, hermanos de iglesia. Y no le bastó con esto a Satanás todavía, sino que aumentó más el dolor al siervo cuando su familia no venía ni sus padres venían. La gente que él había colaborado, le había ayudado, las familias que él ayudó, de todos esos obreros que él tuvo, cuánta gente beneficiaba. Era un hombre muy generoso, la plata no la tenía para guardársela, era rico, Dios le aumentaba más, no se le acababa porque Dios veía que era una bendición. En el Medio Oriente era una bendición para todas las personas. Nadie tenía excusa a este siervo, que era malo, o se había enriquecido a costilla del pobre, la viuda, el huérfano, con mentiras, o había montado empresas para engañar a la gente, no. Era riqueza de Dios. Por eso Dios no se la quitaba, él aumentaba. Pero cuando Dios permitió quitársela, fue por envidia de Satanás. Fue Satanás el que pidió para zarandearlo.
Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, el Satanás nos ha pedido para zarandearlo, le dijo a los discípulos y a Pedro. Hoy nos dice a nosotros que Satanás nos ha pedido para zarandear a un hijo de Dios que se quiere apartar del pecado, el que quiere cortar con el pecado, aquel que quiere cortar con la mentira, el adulterio, la fornicación, la lascivia, con la mala alimentación, con el engaño, con las novelas, las películas, el reality, el fútbol, la idolatría, el gimnasio, los perros, los gatos que están dentro de la casa, idolatría, las cadenas, los aretes, los tatuajes, el tinte del pelo, las que tienen revistas para ofrecer cosas de vanidades, los que cortan pelo, los que pintan el pelo, los que trabajan en las vanidades, todo tipo de vanidades, en modas, en empresas que engañan a la gente, en el Estado, y no son fieles a Dios. Todo este tipo de personas que hacen cosas deshonestas, pues no entienden esto. El injusto no entiende lo que le pasa al justo, porque es injusto. El justo lleva la cruz de Cristo, y al llevar la cruz de Cristo, pues vienen dificultades, enfermedades, se le muere la mamá, el tío, la esposa, los hijos, y a veces no se comprende. Y Satanás trata a través de los amigos, de la gente del mundo, de los pastores, de las iglesias, de los hermanos, de los amigos, retirárselos, que le hagan bullying, que no merece. Si está mal es porque está pecando, porque un hijo de Dios tiene que Dios bendecirlo. Un hijo de Dios no puede andar sin plata, tiene que andar con plata. Si es perfecto, recto, temeroso de Dios, debe andar con plata, y si está apartado lo más, porque no se entiende. Pero cuando nosotros leemos el libro de Job 42, miramos del 5 en adelante, dice: de oídos te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había escuchado hablar de Dios, había escuchado las tradiciones que servirle a Dios son bendiciones, pero que él era bendecido porque Dios le daba. Pero Job no había escuchado que a los hijos de Dios le fuera mal. Entonces esto era una confusión lo que estaba pasando. Pero con todo esto Job no pecó. Pero vemos en el 7, Dios reprendiendo a los 3 pastores. Aconteció que después de que habló Jehová estas palabras, Jehová dijo a Elifaz, termita. Mire lo que le dice. Termita.